Hola, la siguiente clase es sobre las características de la región del NOA en el marco de la Diplomatura de Vinculación Problemática, Gestión e Institucionalidad del Agua en el siglo XXI. Me presento, soy María de los Ángeles Pereira y la clase será específicamente sobre la situación y aspectos sociales del agua. En la región del NOA se llevan a cabo distintos usos del suelo que dependen de las características ambientales, sobre todo del agua, y hay que tener en cuenta que el 70% del agua dulce es utilizada en la agricultura. Como consecuencia, es necesario tener conocimiento de la situación y los aspectos sociales implicados con este recurso en la región, para construir un pensamiento crítico y global que permita tomar una adecuada decisión para su utilización, garantizando su sustentabilidad. Por lo tanto, los objetivos de esta clase son brindar una visión completa, integradora, sintética y actualizada de la situación del agua en el NOA, con énfasis en las problemáticas y los factores que influyen en la actividad de los pequeños y medianos productores agroalimentarios. Y además visualizar las implicaciones sociales sobre la escasez de este recurso, principalmente el agua potable en las comunidades rurales. Esta clase fue elaborada con información obtenida de distintas fuentes confiables y actualizadas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que existe mucha información sobre esta temática, pero los datos son puntuales, fragmentados, escasos y a veces erróneos, sin contribuciones globales. Por lo tanto, en esta clase se llevará a cabo el siguiente cronograma. El agua en el NOA, importancia del agua, sequía, exceso de agua, deforestación y el agua, calidad del agua, el agua en las poblaciones rurales, el agua y el mosquito vector, conclusiones y por último la bibliografía. La región del NOA presenta problemas asociados al agua que dependen de su condición, como ser el déficit y el exceso de agua, y de su calidad, como por ejemplo la contaminación, los cuales son regulados por factores naturales, como por ejemplo las condiciones ambientales, o factores antrópicos, como por ejemplo los usos del suelo. Estas problemáticas afectan en mayor o en menor medida a todo el sector económico, pero principalmente a los pequeños y medianos productores y a la sociedad. Las mismas son muy extensas y complejas, por lo tanto, solo se sintetizarán algunas en esta clase. Y en caso de que deseen, pueden profundizar a través de la bibliografía y las fuentes de información sugeridas al final de la misma. En el NOA, según las cartografías de uso de la tierra del Atlas Nacional Interactivo de Argentina, se evidencia un sector occidental que se visualiza de color rojo principalmente, con ganadería extensiva, y uno oriental que se visualiza de color verde principalmente, con cultivos de herbácea y ganadería en bosques o matorrales predominantemente. Esta región se caracteriza por un gran déficit de precipitaciones, determinando zonas áridas y semiáridas, y por lo tanto las producciones agropecuarias con riego son muy significativas, constituyendo una importante herramienta para el desarrollo rural porque permiten la equidad del acceso al agua y el incremento de la productividad, con los consecuentes aumentos de empleo y de los ingresos de los agricultores. Esta región en los últimos años atravesó eventos de sequía fuertes, como se demuestra en los informes del año 2022 y 2023 realizados por la Mesa Nacional de Monitoreo de Sequías. En la cartografía elaborada en el informe del 2023, se evidencia que se intensificaron las condiciones de sequía respecto de los meses anteriores. Podemos ver en la cartografía de febrero de 2023 que se representa el nivel de sequía leve de color amarillo y moderado de color naranja y sequía severa de color rojo. Por lo tanto, podemos visualizar que en febrero del 2023 afectó la sequía
a toda la provincia de Santiago del Estero, incluso con niveles severos en el oriente de la misma. Sin embargo, en la cartografía de diciembre del 2023, se observa una notable mejora en los niveles de sequía por la ocurrencia de lluvias intensas. Podemos visualizar acá que solamente en una pequeña porción de Santiago del Estero y de Catamarca presenta nivel de sequía leve. Como consecuencia, la sequía en febrero de 2023 impactó en los cultivos de caña de azúcar, maíz, soja y la ganadería. Por lo tanto, el Gobierno Nacional declaró la emergencia o desastre agropecuario en el año 2023 para asistir a los productores afectados por la misma. Pero también el exceso de agua en el NOA ocasiona pérdidas económicas y de vida. A pesar de que la época de lluvia es muy beneficiosa para la actividad agropecuaria y las poblaciones, sin embargo, en esta región las intensas precipitaciones ocasionan que se retrase la siembra y la cosecha debido a que no pueden ingresar o salir las maquinarias para estas actividades. También producen inundaciones en algunas zonas, como por ejemplo, estamos observando en estas fotografías una huerta que fue afectada por el desborde de un canal en la localidad de Andalgalá, la provincia de Catamarca, en febrero del 2024. También hay que tener en cuenta que la deforestación afecta las fuentes de agua y la prevención de los desbordes de ríos, inundaciones y anegamientos. La misma ha aumentado gravemente en esta región, principalmente en la provincia de Santiago del Estero, Salta y Jujuy. Además, la deforestación incrementa las condiciones de sequía, siendo una de las causas de que el río Pilcomayo, como observamos en esta fotografía, en el tramo salteño, estuviera en sus niveles históricos más bajos en el año 2023. Esto se debió a que los productores pequeños llevaron sus ganados y cultivos a zonas más elevadas. Por lo tanto, se redujeron los bosques y las disponibilidades de fuentes de aguas esenciales para alimentar los ríos en la temporada seca. Con respecto a la calidad del agua en el NOA, las provincias del NOA presentan diferentes situaciones ambientales, con variadas percepciones de sus problemas que algunas datan de hace varias décadas. La contaminación del río Salí se cuantificó en el año 1997 y fue entre 500 y 15 por 106 kilogramos de demanda biológica de oxígeno, con un gran aporte constituido por la vinaza. También se registró que el río Grande, en la provincia de Jujuy, se encontraba contaminado por las actividades que se llevan a cabo en la ciudad de San Salvador de Jujuy. Además, la estacionalidad de las lluvias en la zona central de la región del NOA es muy importante porque influye marcadamente en la dilución de los contaminantes en verano y su concentración en invierno, al disminuir los caudales y en algunos casos por el aumento de la actividad industrial. Un ejemplo es el río Vaqueros, que cruza la ciudad de Salta, en el que la contaminación se agrava por la menor capacidad depuradora del mismo entre los meses de mayo y julio. En relación al agua en poblaciones rurales, la escasez de agua representa un grave problema. Estas poblaciones presentan como principal fuente de ingreso a la economía de subsistencia, que se desarrolla en la informalidad y en los periodos de sequía no pueden realizar el riego a los cultivos y la hidratación de sus animales. Algunas localidades presentan programas sociales que posibilitan el acceso a la misma, llevados a cabo por instituciones de investigación, organismos públicos, fundaciones sin fines de lucro, etc. Como por ejemplo, incluyen la construcción de cisternas, que se observa en la fotografía, y capacitaciones a los pobladores. Además, en muchas zonas rurales solo hay un paraje para extraer agua segura y las familias se trasladan una gran distancia para abastecerse de la misma. Esta problemática ocurre en las comunidades huiche en la provincia de Salta, que se incrementa porque la bomba para su extracción con frecuencia no funciona
y deben obtener el agua directamente del río, que en general no es apta para el consumo humano. Y a pesar de que en los últimos años se ha incrementado la disponibilidad de agua en zonas rurales, continúa sin ser potable en muchos casos. Como se ha documentado en muchos medios de comunicación, numerosos casos de problemas de salud por gastroenteritis, incluso hasta fallecimientos de niños de poblaciones rurales, como podemos observar en estas imágenes de distintos medios de comunicación. Además, las comunidades originarias aledañas a los ríos son muy afectadas por las sequías y constituyen las más vulnerables económicamente. La mortandad de peces, como se observa en esta fotografía, en el río Pilcomayo, pone en riesgo la subsistencia de estas poblaciones, debido a que es una fuente de ingreso económico y alimenticia muy importante para ellos. También hay que tener en cuenta que las inundaciones ocasionan perjuicios a la sociedad, incluso pérdida de vidas humanas. Una de las consecuencias es la carencia de agua potable, debido a que afecta la infraestructura y el funcionamiento del sistema de potabilización. Otra problemática relacionada con el agua es la propagación de enfermedades. El riesgo potencial de la propagación del dengue ha aumentado debido al fenómeno El Niño y al cambio climático, que se expresa en el aumento de la temperatura y recurrentes inundaciones. En el año 2023 se registró la mayor magnitud del brote, en comparación con los últimos años, con interrupción de casos durante la temporada invernal en el NOA. Como conclusiones, el agua es indispensable para la producción agropecuaria y las comunidades rurales en el NOA, pero sufren a causa de problemas asociados a la misma, que dependen de su condición, excesos y déficit, y su calidad, los cuales son regulados por factores naturales y antrópicos. Esta región, en los últimos años, atravesó eventos de sequías fuertes, pero disminuyeron sus niveles en diciembre del año 2023. La época de lluvias es beneficiosa para la actividad agropecuaria y las poblaciones. Sin embargo, también puede perjudicarlas, causando pérdidas económicas y de vidas, como por ejemplo a causa de las inundaciones. Además, influye en la aparición y o incremento de algunas enfermedades como el dengue. Las fuentes de agua, la prevención de inundaciones y las condiciones de sequía son afectadas por la deforestación. Las provincias del NOA presentan situaciones ambientales diferentes y la estacionalidad de las lluvias influye marcadamente en la dilución de los contaminantes en verano y su concentración en invierno. La escasez de agua potable afecta a las poblaciones rurales porque pone en riesgo su economía de subsistencia y su salud. Cabe remarcar que las problemáticas asociadas con el agua en esta región son muy extensas y complejas. Por lo tanto, solo se sintetizaron algunas en esta clase y pueden profundizar a través de la bibliografía y las fuentes de información sugeridas a continuación. Muchas gracias.